Hola, mi nombre es Aimé y mi compañero es Jesús. El día de hoy les vamos a hablar de la tesis de factores clínicos epidemiológicos relacionados a extracciones de terceros molares en dos hospitales en la ciudad de Iquitos durante el año 2023. Nosotros somos del grupo 03 y estamos hablando de la Pechacucha. Como su objetivo de este estudio de la tesis fue determinar los factores clínicos y epidemiológicos relacionados con las extracciones de terceras molares en dos hospitales de la ciudad de Iquitos durante lo que es el año 2023. Su metodología, en este se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, transversal, prospectivo y correlacional. Se obtuvieron muestras conformadas por 132 pacientes que recibieron atención por extracciones de lo que son los terceros molares y bueno, sus resultados clínicos fueron localizados de las extracciones. El maxilar inferior fue el más frecuente, con un 79.5%, frente al maxilar superior, con un 20.5%. Su causa principal de extracciones fue el diente impactado, del 25%, y su clasificación de Winter fue la posición mesioangular, la más frecuente, observada con 42.4% de extracciones. En esta gráfica se observa la clasificación de Pelley-Gregory, en cual el maxilar superior fue la más común, con un 8.3% de los casos. El maxilar inferior, la clasificación fue la más frecuente, con un 29.5%. Su complejidad de extracciones encontró una relación significativa entre la edad del paciente y la complejidad de las extracciones de terceros molares. Sus resultados epidemiológicos fue la distribución de los pacientes, que son el 50.8% de 67 pacientes fueron del hospital Iquitos y del 49.2% de 65 pacientes fueron del hospital regional de Loreto. El grupo etario predominante fue de 18 a 25 años, de 47.7%, y de los otros fueron de 26 a 35 años, de 28.8%. En esta gráfica se observaron que su edad de 48% fueron de 18 a 25 de edades, el 29% fueron de 26 a 35 años, de 12% fueron de 36 a 45 años de edad y el 11% fueron de 46 a 75 años. Se observaron en lo que también en mayor prevalencia fue el sexo femenino de estas extracciones, según los datos de lo que son estas gráficas, y la pieza dental del 3.8 fue la más frecuente extraída entre todos los casos analizados, que fueron estos extraídos en esta tesis. Como su factor epidemiológico, la distribución de los pacientes por hospital fueron del 50.8 de 67 pacientes fueron atendidos en el hospital Iquitos. Y el 49.2%, el 65 pacientes fueron atendidos en el hospital regional de Loreto, Felipe Santiago, Arriola y Greces. Como su grupo etario, el grupo de edad más frecuente fue el de 18 a 25 años, con un 47.7%, en cual fueron 63 pacientes. El segundo más frecuente fue desde 26 a 35 años, con un 28.8%. Su comorbilidad se determinó que el 95.5% de 126 pacientes no presentaron ninguna comorbilidad al momento de la atención. En variables dependientes tenemos la edad, el sexo y el distrito, que en este caso es en Iquitos, y en ciudad como Belén, San Juan, etc. La comorbilidad es la hipertensión arterial y la diabetes. Los factores clínicos tenemos causas terapéuticas, localización anatómica y la clasificación de Well, Pell y Gregory. En variables dependientes tenemos la extracción de terceras molares, ya que sin ella no existe la investigación, la tesis. De esta es la que parte toda la tesis que se lleva a cabo. En la protección de los derechos humanos tenemos la participación voluntaria del paciente. Los participantes tuvieron que firmar un consentimiento informado antes de participar
el anonimato y la confidencialidad. La información recolectada fue anónima y las fichas serían eliminadas o destruidas al finalizar el estudio. La participación voluntaria, la participación en el estudio fue voluntaria, nadie fue obligado a participar y todo fue con derecho a retirarse en cualquier momento si el paciente así lo decidía. En el consentimiento informado, más adelante los podremos ver, se le muestra al paciente el consentimiento, el paciente lo tiene que firmar y el paciente lo tiene que leer para que se dé cuenta de en qué se va a usar su información personal y para saber cuantitativamente cómo se ve en la tesis. Planteamiento del problema de la tesis. La descripción del problema de la tesis se centra en el estudio de extracción de terceros molares en un procedimiento muy común en la odontología, ya que con este procedimiento se puede hacer bastantes factores clínicos y epidemiológicos relacionados a la extracción de terceros molares, que en este caso escogimos el hospital de Iquitos, en los dos hospitales de Iquitos en el año 2023. En objetivos tenemos el objetivo general, determinar los factores clínicos y epidemiológicos relacionados a la extracción de terceros molares en dos hospitales de Iquitos. También es el nombre del título, ya lo sabemos. Objetivos específicos tenemos la descripción de factores clínicos relacionados a las extracciones de terceros molares en los hospitales ya mencionados. En anexos tenemos, puede incluir información adicional como los dirección, etcétera, etcétera, datos personales del paciente que pueden o no ser útiles. Tabla de datos de detalles, carta de autorización, todo esto es proporcionado por el paciente, ya que sin ella no se puede pues, proseguir con los siguientes datos. Tenemos aquí los anexos que tiene que leer el paciente, ahí donde debe de poner sus huellas digitales y sus firmas para que el paciente esté de acuerdo con el tratamiento y que está de acuerdo que su información será usada para una tesis, en este caso, pues el de los hospitales de Iquitos. En conclusión general, tenemos que si existe una relación significativa en los factores clínicos, gracias a la clasificación de Winterfeld y Gregory, todo esto fue hecho en base a la tesis y en la conclusión general de nosotros se puede decir que tanto las extracciones de terceras molares pueden ser un factor epidemiológico muy consistente aún hoy en día.